¿cómo están? Pues aquí una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana, Puerta del Cielo en Clavería. Pues estamos continuando con nuestro discipulado, estamos en el tema de la administración como administradores del reino que somos. Y bueno, lo que vimos la clase pasada era acerca de que pues Dios, cuando crea el mundo, le entrega pues todo el reino, todo su reino, se lo entrega al hombre, a la mujer, para que pues pudieran administrar, para que pudieran fructificar, para que pudieran extender el jardín del Edén hacia todo el mundo, lo que no ocurrió, obviamente, según vemos, sino que ese dominio, esa administración, se entregó al enemigo. Entonces, a partir de entonces, el mundo se encuentra en una situación bajo maldición, que no era el plan original de Dios, pero en el momento adecuado, pues Dios envía a su Hijo para que restablezca las condiciones originales del diseño de Dios. Esto lo hace a través de su sacrificio, a través de su vida terrenal, de su sacrificio en la cruz, y se consuma o se realiza cuando el Señor en la cruz dice precisamente las palabras consumado es. Con esas palabras Él está sellando esa restauración que hizo Dios a través de su sangre, de su sacrificio, para que nosotros pudiéramos volver a tomar la condición original que había diseñado. Así es. Y este grito no fue de desesperación ni de derrota, fue al contrario, fue un grito de victoria. Estas palabras reflejan lo más importante en la agenda que Dios cumplió en ese momento para toda la creación, el recuperar el dominio, la responsabilidad de esa administración para el hombre, para el ser humano, fue cumplido plenamente por nuestro Señor Jesucristo, que al decir estas palabras lo constató completamente, ¿no? Dios entonces ahora nos hace a nosotros responsables de administrar todos los bienes de Dios aquí en la tierra, y sabemos que todas las cosas fueron por Él hechas, son para Él, por Él, ¿verdad? Entonces sabemos que nada nos pertenece, que todo lo que podamos tener a nuestro alcance le pertenece a Dios y que somos solamente administradores. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Que ahora ya somos responsables. Y esta responsabilidad es para cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha colocado para que desarrollemos nuestros dones en beneficio de este reino de los cielos, para que lo extendamos. Dice 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es, y efectivamente, como dice la esposa, bueno, pues somos administradores. Lo que tenemos no es nuestro, es de Dios, porque de Él es todo, absolutamente todo. Y lo que nos ha permitido tener en posesión, pues es para que lo administremos, y lo administremos sabiamente en todos los sentidos. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha dado para que lo podamos administrar? Bueno, pues para empezar, tenemos los dones. Los dones son regalos que Dios ha puesto en nuestras vidas. No solamente, muchas veces pensamos los dones del Espíritu Santo. No solamente son los dones del Espíritu Santo, también hay dones del Padre, hay dones del Hijo y por supuesto los del Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra primera responsabilidad, que esos dones los hagamos fructificar, no en beneficio propio, sino en beneficio de la iglesia. Aquí estamos hablando de algo totalmente espiritual, pero que también se manifiesta en lo material. Y hablando de lo material, bueno, pues también somos administradores de lo material. Todo lo que tenemos, si tenemos una posesión, si tenemos un vehículo, si tenemos lo que tengamos, hasta la ropa que tenemos, pues somos administradores de ello.
Entonces vemos en la palabra de personas que tenían heredades, tenían posesiones, fueron, las vendieron y trajeron el precio de esas tierras, de esos inmuebles, ¿verdad? Se los llevaron a los pies de los apóstoles para que ellos los administraran como Dios les diera a entender. De la misma manera ahora, pues no necesariamente que tengamos que ir a vender una casa que tengamos para llevarla a la iglesia, pero pues si en un momento dado el Señor lo pide, así que sea. Pero sí, por lo pronto, bueno, pues administrar lo que serían los diezmos, lo que serían las ofrendas, las primicias, en fin, todo esto, no quedarnos cortos, sino ser generosos de acuerdo a la generosidad que Dios ha mostrado para con nosotros. También nos ha mandado a administrar el sistema político. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tenía influencia sobre personas que estaban en posiciones de autoridad. Recordemos simplemente de Sanedrín. Pues ahí tenemos a José, por ejemplo, en la parte del Sanedrín, el que dio su tumba, no la prestó, la dio, la regaló para que fuera sepultado el Señor Jesús. También tenemos a Nicodemo, que también era parte del Sanedrín, y el Sanedrín pues era el órgano de gobierno de los judíos. Entonces Dios nos manda a ser parte del gobierno. Durante mucho tiempo se ha estado manejando la idea de que el gobierno es de Satanás, es cierto, pero hay que quitárselo, no hay que dejarlo y nada más estarnos lamentando por lo que pasa, sino que hay que ser parte del gobierno. Los hijos de Dios tienen que estar en el gobierno y tienen que estar administrando también esa área tan importante y tan descuidada por la iglesia. También nos manda a administrar el sistema educativo, y esto es algo bien importante. Hemos dejado también el sistema educativo en manos del gobierno, que pues hace lo que puede, no demasiado bien, pero bueno, hace lo que puede, y lo que no lo maneja el gobierno, pues lo manejan particulares que, híjole, a veces están peor que el gobierno, porque normalmente están influidos por una ideología, por una cuestión ahí, que bueno, ahorita no es el momento para estar hablando de esto, pero en manos de esas personas estamos dejando la educación de nuestros hijos, y eso es algo pues que podemos ver los resultados. Los muchachos crecen sin valores, sin principios, y la educación que debería de darse en casa no se le da. Esperamos que lo hagan en la escuela, y en la escuela lo único que hacen es llenarlos de filosofías humanas que no tienen mucho sentido, que son totalmente huecas, si no es que a veces son hasta perversas. Así es. Pues sí, también nos da el Señor la oportunidad de que administremos nuestra vida física, espiritual y emocional, es decir, que tengamos también cuidado de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Dios también pone en nuestras manos sus misterios más grandes. En 1 de Corintios 4:1 nos dice: sí, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, que tengamos esa comunión profunda con el Señor para que nos sean revelados estos misterios y que podamos nosotros enseñarlos, transmitirlos. Nos dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y bueno, pues esto es algo muy tremendo, porque el nosotros ser depositarios de la gloria de Dios y de la importancia y la responsabilidad de manifestarla al mundo. También nos dice que seamos administradores de nuestro llamado. Hemos recibido un llamado, todos los cristianos hemos recibido
un llamado en diferentes áreas, como lo dice en Colosenses 1:25, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, ya sea en lo secular, ya sea dentro de la iglesia, tenemos ese compromiso de participar, de colaborar, en donde quiera que estemos colocados para engrandecer el reino de los cielos. También es importante que aprendamos a redimir, a administrar el tiempo. El tiempo es algo muy valioso que no regresa. Entonces debemos de saberlo aprovechar. Dice Colosenses 4:5, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, que no lo perdamos y que no lo gastemos, ¿verdad?, en vano. Y que también seamos administradores de nuestra familia. Todos nosotros somos de alguna manera, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos tíos, tenemos algún lazo de familiaridad con alguien, y esto nos da también un rango de influencia, de autoridad, también para que podamos nosotros ser esa influencia positiva que va a permearse en la sociedad. Dice en 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y bueno, sabemos que la honra a los padres tiene una promesa, ¿verdad?, para este tiempo y para las generaciones, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante, así es. Entonces somos responsables por mucho, porque Dios nos está dando el privilegio de ser administradores de las cosas, de las personas, de todo lo que está dentro de lo que es su reino. Y además, cuando Él nos da esta asignación, esta tarea, también nos está dando dones, nos da regalos, nos da habilidades, nos da herramientas para que lo podamos hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos dones, con esos talentos, con esas herramientas que el Señor nos ha dado? Los hemos dejado ahí guardados, como en la parábola de los talentos, que recordamos, ¿no?, que cuando un señor se va de su tierra, le deja talentos de acuerdo a su capacidad a sus siervos. A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1, y cuando regresa, pues le pide cuentas a los 3. El de 5 le entrega los 5 más otros 5 que ganó. El de 2 le entrega los mismos 2 más otros 2 que ganó. Y el de 1, pues ese nada más fue y lo escondió, ¿no? Entonces no hizo lo que tenía que hacer, porque él esperaba que se le entregara junto con el interés, junto con el fruto del trabajo de ese talento. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Le vamos a entregar buenas cuentas como el de 5, como el de 2? ¿O le vamos a decir, pues lo tenía guardado en un pañuelito y aquí te lo entrego tal y como me lo entregaste? Nunca lo usé, está como nuevecito. Y vemos en 1 Corintios 4:2 que dice la palabra: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno debe, primero que nada, tenemos que conocer cuáles son estos dones. Porque si ni siquiera sabemos cuáles son estos dones, pues ¿cómo los vamos a hacer fructificar? Entonces, primero debemos conocer cuáles son estos dones, porque son diferentes para cada uno, y después, pues los podamos desarrollar. No estemos viendo los dones de otras personas. Muchas veces pasa eso, que estamos viendo la vida de otra persona y queremos ser como otra persona, pero nosotros no podemos vivir esa vida, ni siquiera tenemos la capacidad para hacer lo mismo que otra persona. Entonces, cada quien tiene su llamado, cada quien tiene sus talentos y cada quien se le va a pedir de acuerdo a eso que el Señor nos ha dado. Todo administrador del reino va a rendir cuentas algún día de las comisiones que se nos ha encomendado. Y pues habría que pensar, ¿qué he hecho con esos talentos? ¿Puedo entregar buenas cuentas a mi Dios?
o voy a ser avergonzado porque no tengo nada que entregar, ¿no? Decirle, híjole Señor, yo ni siquiera sabía que podía hacer esto, sino que Dios nos va a pedir cuentas algún día cuando estemos delante de Él, nos va a pedir cuentas, pues que podamos entregarle esos talentos multiplicados de lo que el Señor nos ha dado. Sí, que todas nuestras obras nos serán pasadas por fuego, ¿no? Dice la palabra. Entonces, que vamos a llevar, vayamos a llevar pura paja y a la mera hora nos quedemos con las manos vacías, ¿no? Bueno, también vamos a ver algunos consejos para ser buenos administradores. El primero es tener la voluntad, tener ganas, querer hacerlo, convertirnos en administradores del reino, decirle al Señor, heme aquí, Señor, a ver, dime, ¿por dónde empezamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Verdad? En Colosenses ya lo habíamos visto, 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y también se nos asigna una comisión que debemos desarrollar. En Efesios 1:11 nos dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que Dios ya colocó en nosotros, en todo nuestro ser, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía pensado en nosotros un propósito específico, de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a todo para que se cumpla un propósito. Lo importante es que podamos descubrirlo, que podamos sintonizarnos con la voluntad de Dios para que ese propósito se pueda cumplir y que se pueda cumplir, que lleguemos a ese destino glorioso que Dios tiene para nosotros, porque ya nuestro destino también fue diseñado desde antes. A lo mejor podemos andar por aquí, por allá y todo eso, pero tenemos un destino en el cual debemos de buscar siempre llegar a la meta, ¿no? Y somos apartados y predestinados desde el vientre de nuestra madre. Así es que somos los que sabemos quiénes somos, el propósito que tenemos para estar aquí y también hacia dónde nos dirigimos. Así es, no podemos decir que no sabemos. Si no sabemos, pues como en la escuela, si no sabes, pues pregunta. Entonces hay que preguntarle a nuestro Dios, Señor, pues ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quieres que haga? Y Él seguramente nos va a hablar a través de otra persona, quizá, ¿verdad? Que nos haga la invitación para servir, en fin, pero tener esa disposición, como dice la esposa, para poder hacer las cosas. Si no tenemos la disposición, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver que hace falta algo y pues nos vamos a voltear para otro lado, siendo que a lo mejor ese es precisamente el llamado que Dios nos está haciendo. Como segundo punto, bueno, pues aprender una buena mayordomía. Entonces, nosotros somos administradores de todo lo que está a nuestro alrededor, lo que Dios ha confiado para que lo podamos hacer. Entonces, un buen administrador sabe que las habilidades, los dones, las herramientas que nos fueron asignadas son para hacer un trabajo bueno, excelente, en esta extensión, en esta administración del reino de Dios. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, si ya sabemos que tenemos un llamado, si ya sabemos que somos administradores, si tenemos la disposición para hacerlo, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollarlo. Si no sabemos cómo, pues hay que aprender a hacerlo. Buscar la manera. Hay que buscar la manera, hay que hablar con personas que lo están haciendo, hablemos con nuestras autoridades, con nuestro pastor, con la persona que esté cerca de nosotros, a quien le tengamos confianza, para decirle, oye, yo siento que tengo este llamado, ¿no? Y ¿cómo le puedo hacer para desarrollarlo? Y seguramente vamos a recibir una instrucción buena. Ahí es importante también, ¿verdad? La perseverancia.
hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a hacerlo hasta que lo lleguemos a dominar, hasta que lo hagamos de una manera que Dios se sienta contento de que lo estamos haciendo de esa forma. Entonces, lo que no sepamos, pues hay que aprenderlo. Está a nuestro alcance. Todo lo podemos aprender. Yo creo que es una de las características más importantes para ser un discípulo, es tener ese corazón enseñable. Enseñable, así es. Enseñable. Tener la humildad de saber reconocer que no sabemos. Y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Pedir ayuda y buscar la manera de aprender cualquier cosa. Se puede aprender ahora, hay mucha información y muchos tutoriales hasta para arreglar una lavadora, para muchas cosas, ¿no? Digo, yo creo que ahora sí que por información no nos vamos a detener. Hay que también ser consciente de lo que comentaba mi esposo hace un rato, de entregar cuentas, es muy importante. Acerca de esa parábola que nos han sido dados esos talentos y que también de acuerdo a esas capacidades de los siervos se les fue dado la cantidad. Nadie tiene ninguno, todos tenemos muchos, no nada más uno. Yo considero que todos tenemos muchos talentos que podemos todavía desarrollar. Habría que ver qué se quedó por ahí escondido, alguna inquietud, algún sueño que no se haya materializado todavía. Siempre con el Señor se pueden hacer las cosas, siempre habrá oportunidades. Dios es el que abre las puertas para que podamos atender a eso que está por ahí pendiente, ¿verdad? A veces venimos de unos hábitos en los que siempre dejamos las cosas a medias. Y pues Dios nos pide, ¿verdad? Que si tuvimos en algún momento un interés, una inquietud de hacer algo específico, pues que concluyamos cosas, porque empezar es muy fácil y es muy entusiasta, ¿no? Siempre empezar una relación de noviazgo, empezar unos estudios, siempre nos compramos nuestros cuadernos, nuestra mochila y nos emocionamos mucho, pero lo importante es eso, la perseverancia hasta cumplirlo, hasta llegar a la meta, hasta saber que al entregar cuentas, Señor, pues hasta aquí llegué, hice todo lo posible, busqué el hacerlo con excelencia, ¿no? Entonces vamos a rendir cuentas. Dios va a juzgar nuestra honestidad, nuestra justicia y la fidelidad con que desarrollemos nuestro trabajo. Muchas veces hasta estamos muy cansados para realizar nuestro trabajo y hoy nos cuesta trabajo hacer el trabajo, pero siempre hay un punto, hay un momento en el que el Señor nos puede ayudar a volver a impulsarnos, a volver a adquirir ese gusto, ese gozo de hacer las cosas. Y como hijos de Dios no podemos dejarnos vencer. En Juan 3:27 nos dice: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que decíamos. No podemos nosotros estar viendo lo que hacen otras personas si nosotros mismos necesitamos revisar qué es lo que Dios nos ha dado. Queremos escuchar estas palabras de nuestro Dios, como en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a rendir cuentas de toda nuestra vida y de la encomienda que hemos recibido de parte de Él. Dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es. Muy bien, entonces vamos a ser conscientes de que vamos a rendir cuentas. El siguiente punto es darle el valor verdadero a lo que estamos administrando. Todo lo que estamos haciendo es importante. No hay absolutamente nada que sea demasiado pequeña, nada que sea demasiado insignificante para Dios. Todo
todo es importante y si nos lo ha asignado es porque también es importante para Él, que eso es lo más tremendo. Entonces, estamos dentro de los planes de Dios para hacer una tarea y esa tarea específica nadie más la puede hacer si no la hacemos nosotros. Alguien más puede tomar el reto, lo va a desarrollar, pero no lo va a hacer de la manera en que nosotros lo podemos hacer. Entonces es importante que le demos el peso, que le demos el valor a cualquier tarea que el Señor nos esté dando. Algunos podemos trabajar, podemos servir en una iglesia, otros van a hacerlo en su trabajo secular, otros lo van a hacer en su hogar, otros lo van a hacer en la escuela. Todos tenemos una misma responsabilidad ante los ojos de Dios y todas las tareas son importantes, aunque pensemos que no, pero todas las tareas son igualmente importantes. Dice 2 Corintios 3, 5 y 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ese es el punto importante, que seamos conscientes de nuestras limitaciones, pero también que seamos conscientes de que lo vamos a hacer porque Dios nos pidió específicamente que lo hagamos y no nos va a dejar ahora sí que a la mitad del camino, y nos va a dar todos los medios para que lo podamos hacer. Lo único que tenemos que hacer es ser perseverantes y darnos cuenta de que es una labor importante, no desistir, no decir, no, pues esto no sirve para nada. Eso es lo que pensamos muchas veces, pero después de un tiempo nos damos cuenta de que eso fue valioso y que era parte del aprendizaje, porque la idea no nada más es llegar a un punto, sino que también el camino para llegar a ese punto es importante. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer todo de una manera justa. Es que implementar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra implica eso, que seamos justos, que todo lo hagamos de una manera justa. Dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, porque pues qué testimonio va a dar eso a los de afuera, ¿no? Imagínate que el enojón, ¿no? El hermanito enojón, y ahí viene, corran todos a esconderse. Debemos lograr ser irreprensibles como buenos administradores de la comisión que Dios nos ha asignado. Administrar con justicia es estar totalmente sometidos a los principios y valores del reino de Dios. Aunque veamos que los demás, que todos lo hacen, ¿no? Nosotros no, ¿verdad? Ese chisme sabroso de la oficina, ese quedarse con los cambios, muchas cosas que todo mundo hace, nosotros no vamos a tirar basura en la calle, por ejemplo, ¿no? Vamos a marcar la diferencia de estar sometidos a principios del reino de Dios. Donde sirvamos, vamos a impartir la justicia divina en nuestra manera de hacer las cosas. Ahí se tiene que notar el que lleguemos temprano, el que cumplamos con el tiempo de nuestro trabajo, con nuestras promesas. Sí, en la casa, lo que tenemos que hacer, todo, en todos lados debemos de marcar la diferencia, marcar lo que nos identifique como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Eso, bien dicho. Siguiente punto, entender, hacer todo de manera eficiente. Entonces vamos a lograr los objetivos de Dios en tiempo y forma. No estarle ahí nada más dándole vueltas y buscando la manera de que pase el tiempo para no hacerlo. No, si se te está dando una asignación, es para que lo hagas de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Y para esto hay que usar los recursos que Dios nos da, ¿no? La gente que tenemos a nuestro alrededor, la tecnología, hay que usarla adecuadamente, los dineros hay que usarlos correctamente, sin despilfarros, pero
gastando, haciendo uso justamente de lo que Dios nos pone para que podamos realizar la asignación que nos está dando. Pidamos sabiduría para utilizar estos recursos de una manera eficiente, para que podamos cumplir con los propósitos que Dios tiene para este tiempo, para esta vida, para su reino, para llevarlo hasta lo último de la tierra, de la manera que Dios nos facilite para que lo podamos hacer, pero también nosotros haciendo nuestra parte. No podemos esperar de que Él haga todo. ¿Él lo podría hacer todo? Sí, pero quiere que nosotros seamos participantes de la bendición, que también nosotros podamos decir, yo estuve ahí, yo hice mi parte. Para ello, pues es importante conocer cuál es el objetivo final de todo este asunto. Es precisamente extender el reino de los cielos hacia toda la sociedad, transformar nuestra sociedad. Esta administración debe de lograrse en cada espacio en el que seamos colocados. Por decir algo, en esta casa se establece el reino de los cielos y nos regimos por él. Y si yo ya le compartí a mi vecino de la casa de allá atrás, pues entonces ya se está extendiendo ese reino, porque también él en su casa va a establecerlo, y de esa manera pues vamos a estar impactando la sociedad, vamos a irla transformando, porque va a llegar un momento en el que toda la cuadra van a conocer de Dios y vamos a actuar y a vivir de la manera como a Dios le agrada, y entonces vamos a hacer un impacto más a la sociedad. Y cuando las personas se rigen por la justicia de Dios, entonces quiere decir que se ha logrado el objetivo. O sea, primero en lo personal y después en el ambiente donde nos ha colocado, en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, en la oficina, en todos lados. Sí, aquí hay que recordar que lo más importante para Dios son las personas, y también debería ser lo más importante para nosotros. Entonces, una vida restaurada, una vida renovada, eso no tiene precio. Eso es por lo cual estamos en esta tierra, para lograr ver, para poder llevar a personas a los pies de Cristo, para que entonces puedan tener la oportunidad de transformar sus vidas, transformar la vida de su familia, y así poco a poco, casa por casa, familia por familia, se va extendiendo el reino de Dios. Entonces, hacer lo que nos corresponde hacer de la mejor manera. Y bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. El tema todavía da para algo más, entonces lo vamos a dejar aquí para no irnos rápido. Y vamos a continuar la próxima semana con este tema de que somos administradores del reino de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, por esta asignación que nos has dado, Señor, que podamos buscarla, que podamos entenderla y que podamos, Señor, realizarla de la mejor manera, Señor, como tú te lo mereces y como tú quieres que se haga, Padre, porque tú nos das talentos, nos das los medios para poderlo lograr. Pues, Padre, que podamos hacerlo sin límites, sin ser escasos, sino que lo podamos hacer, Señor, generosamente, en todo sentido. Te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, que seamos hallados fieles, Señor, cuando nos encontremos delante de ti, de tu presencia, y que podamos, Señor, entregarte el fruto del talento, y no solamente, pues, este talento envuelto en un pañuelo. Te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bendiciones.